Hola, hola cinéfilos y bienvenidos a un capítulo más de este podcast de Muscine, donde vamos a enajenarnos un poco más del universo audiovisual, y esta vez les traigo una miniserie de Netflix que en 4 capítulos cuenta una historia fascinante, un poco de esa historia de la vida judía en unas comunidades todavía muy conservadoras dentro de Estados Unidos, y que por el look que pueden ver dentro de la serie les parecerá que es una serie de época, pero que poco a poco se van a dar cuenta de que es algo que pasa en la actualidad. Así que conectados todos para que hablemos un poco más de Unorthodox. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube como Muscine, en Instagram como @Muscine y en iVoox como Muscine. Unorthodox. Hablemos de esta miniserie que explora pues esta vida judía, pero antes debo aclarar que uno de mis formatos favoritos y que más amo dentro de la televisión son las miniseries. Si ustedes son de las personas que no tienen tiempo para ver una serie que lleva temporadas y más de 13 capítulos y etcétera, pues su mejor inversión de tiempo puede ser las miniseries. Son cortas, muy bien planificadas y dejan una satisfacción increíble. Es que cuando, la verdad, una persona sabe dónde inicia y dónde termina su obra de arte, es cuando uno dice que es una persona inteligente. Pero volvamos a esta adaptación del libro de Deborah Feldman, y que tal y como cuenta en sus memorias de Unorthodox, The Scandalous Reject of My Hasidic Roots, esta es la historia de Esti, que de cierta manera es la historia de ella y cómo salió de esta comunidad judía conservadora de Estados Unidos, que se sitúa en Williamsburg, Nueva York. Williamsburg, en Nueva York, es un barrio donde reside una de las comunidades judías más grandes de Estados Unidos, y son judíos ortodoxos de Brooklyn, lo que muestra perfectamente Nueva York, en donde es una ciudad de contrastes y de culturas, puesto que digamos que el lado norte de Williamsburg es un lugar donde se ve mucha onda y más colorido, más gente joven en la calle, y donde hay mucho arte callejero y tal vez mucha comunidad latina. Pero en la parte sur de Williamsburg es una comunidad totalmente judía, conservadora y ortodoxa. Pero pongamos un poquito de historia. Los judíos ortodoxos llegaron a Nueva York luego de terminar la Segunda Guerra Mundial y escogieron el distrito de Brooklyn para asentarse, para poner esas raíces y comenzar una nueva vida junto a sus familias, dejando atrás todo el dolor que había causado la guerra. Con los años, Williamsburg se ha convertido pues en una comunidad muy exponente de la cultura judía y ha dedicado, digamos, que su comercio y empezar a abrir tiendas y empezar a crear todo tipo de colegios y templos dentro de esta zona. Los judíos de Williamsburg pertenecen a la comunidad hasídica Satmar, una comunidad ultra ortodoxa que proviene de Europa del Este. Y para verlos, pues a kilómetros se puede reconocer, porque su forma de vestir hace que se destaquen frente a toda la población, porque a distancia uno puede ver sus largas barbas, los sombreros, los tirabuzones, las túnicas, y por otras partes las mujeres pues usan faldas largas. Esos son los hombres, pero las mujeres usan faldas largas, chaquetas oscuras y pelucas. Y hay muchas cosas interesantes de esa cultura, como por ejemplo que en el barrio judío de Williamsburg uno solo ve a los niños con sus madres, a excepción de los niños varones que están con sus padres el día del Sabbat, que es el único día en el que van a la sinagoga a orar. Y esto también lo pueden ver, digamos que en las calles solo caminan hombres acompañados de otros hombres, a excepción del fin de semana, cuando suelen estar con sus esposas e hijos. Y siendo así, esta es un poco la historia que también está detrás de toda esta cultura judía que se muestra dentro de Unorthodox. Y esta miniserie lo que hace perfectamente es mostrar la vida de Esti, una chica judía a la que le va a tocar por primera vez casarse en un matrimonio arreglado por su familia. Esta es una tradición que años tras años han llevado a las culturas judías, y más esta cultura judía que es ultra ortodoxa. Y aquí es cuando viene, digamos, el reto de Esti dentro de esta miniserie.
Dentro de la miniserie van a aparecer muchas cosas y en especial una de las más importantes es saber que la madre de Esty la abandonó, o eso es lo que se piensa en los primeros capítulos, y esto va a marcar demasiado a Esty porque de cierta manera su madre se salió de la comunidad judía y dejó de vivir esa misma cultura que muchos de ellos les ha tocado incluso solo por el simple hecho de nacer dentro de la comunidad. En los primeros capítulos de Unorthodox vamos a lograr ver ese contraste, y creo que en todos los capítulos lo vamos a ver, ese contraste entre lo que se está viviendo en el presente y unos flashbacks que nos van a contextualizar mucho sobre cómo es la cultura judía, lo que estaba viviendo Esty y cómo tal vez estas culturas judías no sean las más apropiadas o de cierta manera las más favorecedoras para las mujeres. Lo que les digo que es muy importante tener en cuenta cada uno de los detalles de, digamos, el entorno, la escenografía y tal vez también los objetos y herramientas que utilizan estas personas durante la serie va a ser crucial para poder entender en qué época está situada esta miniserie. Y lo más impactante es encontrar, digamos que en ciertos capítulos, smartphones. Y con esto, digamos que cambia toda la perspectiva de la miniserie. Por cierto tiempo se van a estar preguntando en qué época está situada, por qué digamos que esta cultura tan conservadora, estas costumbres y este tipo de vestuario que vemos, pues tal vez represente una historia antigua de 1970, 60, algo mucho más atrás. Pero no, la verdad esta es una historia actual y lo que se puede encontrar en Williamsburg en estos momentos en Estados Unidos es justamente eso, una cultura que parece como si se hubiera quedado estancada en el pasado. Lo bonito de esta miniserie, a pesar de que tiene muy buena fotografía, me encanta todo el componente cultural y toda la parte de escenografía y arte es increíble, es justamente poder ver la transformación del personaje. Esta es una de estas miniseries en donde el guión prevalece mucho más que el resto de componentes que compone, digamos que, un audiovisual. Lo brillante de los personajes a través del cine y la televisión es verlos tener esos cambios constantes, es lograr ver cómo un personaje cambia de su actitud inicial dentro de la serie o dentro de la película a poder ver su transformación total. De hecho, así es que se evalúa que una película, una miniserie esté bien compuesta, cuando uno ve que el personaje se ha transformado. Y este es el personaje perfecto para mostrar todas esas transformaciones dentro de un personaje. Este nos va a presentar, digamos, cómo este contexto, esta cultura y su pasado la van a definir dentro de lo que son los flashbacks. Ahí vamos a poder ver a una Esty muy acomedida con toda la cultura, 100% responsable con todo lo que demanda la cultura judía ultraortodoxa y siempre dispuesta a seguir sus tradiciones. Por eso vamos a ver que ella va a estar súper feliz de saber que se va a casar, va a estar súper preparada para todo el proceso que es el matrimonio, pero poco a poco va a ir descubriendo que las cosas que van dentro del matrimonio con un judío no son tan color de rosa, y en especial todo lo que tiene que hacer para poder entregarse de cierta manera a este hombre. Esty va a tener durante el presente unas transformaciones increíbles, y es que primero esta mujer se escapa a Alemania en búsqueda de su madre, la que supuestamente la había abandonado para poder vivir una vida fuera de la comunidad judía. Y aquí en Alemania va a tratar de buscar toda esta cultura musical, toda esta cultura artística que tiene, digamos, Alemania, y poder empezar a crear su propio yo. Esto es uno de los grandes descubrimientos que tiene Esty durante su viaje y es muy importante para poder ver la transformación que tiene este personaje. Unorthodox nos muestra un poco de la cultura judía y lo que tiene que ver mucho con el matrimonio y cómo este afecta tanto a las mujeres, desde todo el proceso que deben de crear para poder casarse hasta cosas como que se deben de rapar y cortar el pelo, ponerse pelucas, ser amas de casa y tener, digamos, toda esta vida que cambia totalmente desde lo que eran jóvenes hasta lo que ahorita es ser una mujer adulta.
Y a su vez el contraste de ese descubrimiento de ir a Berlín, encontrar todo ese alma artística y poder desarrollarse como un artista, pero siguiendo también en su interior con muchas de las tradiciones de su religión, va a ser algo muy bonito que nos va a presentar incluso esta judía rebelde, pero de cierta manera que siente y todavía aprecia mucho su religión y sus raíces. Esta miniserie se la van a gozar porque a nivel técnico tiene una fotografía impresionante, una música muy acorde con la historia, pero también porque toda la parte artística, desde el vestuario, la escenografía, todos los implementos que se encuentran dentro del set van a ser sumamente importantes para entender la historia. Y además de esto, algo muy bonito que van a encontrar dentro de la historia es que hablen su lenguaje hasídico. Este es un lenguaje que viene más de Hungría del Este en Europa y que es muy bonito verlo reconstruido dentro de esta historia y dentro de todo este entramado de cultura judía. Van a poder ver cómo es la cultura judía desde su vestimenta, desde los procesos para el matrimonio, desde todo lo que conlleva ser una mujer judía dentro de una comunidad machista. Mis historias favoritas siempre son las que nos pueden transportar a otras culturas, las que nos pueden contar incluso esas culturas tan cerradas que no podemos incluso convivir con ellas, porque los judíos ultraortodoxos no conviven con la gente que no hace parte de su cultura. Es muy raro los casos. Entonces estas miniseries y estos productos audiovisuales que muestran esas culturas que nosotros no conocemos, que tal vez no podamos conocer en nuestra vida, son perfectas para poder abrir nuestro mundo audiovisual. Vean Unorthodox, es una miniserie corta que pueden ver, que es demasiado sencilla, que está en Netflix y que también pueden disfrutar y conocer un poco más allá de la cultura que rodea a los judíos y que en especial este pequeño barrio de Nueva York es totalmente un mundo diferente y un mundo aislado de muchas comunidades. Y recuerden seguirnos para más reseñas, más podcasts y muchas más películas, series y productos audiovisuales en @muscine y en Muscine en iVoox y en YouTube. Pueden encontrar mucha información y muchos más podcasts que les van a abrir ese mundo audiovisual. Así que recuerda enajenarte con el universo audiovisual.